Bienvenido, hermano y hermana, al programa A Través de la Biblia. Y hoy el tema de A Través de la Biblia, he cogido el tema de la caída. Y sabemos, hermanos míos, hablando de la caída del ser humano, de Adán y Eva, la posibilidad de la tentación y el árbol de la ciencia del bien y del mal fue dejado en el jardín para que el hombre fuera probado y aprendiera a servir a Dios con un corazón voluntario. Por eso que el autor de la tentación es la serpiente, representa, esa grande serpiente representa el diablo y sus agentes. Por eso que la sustancia de la tentación, la serpiente tuvo éxito en poseer una interrogante en la mente de Eva. Por eso que el éxito de la tentación a Adán y Eva desobedecieron a Dios y tuvieron conocimiento de culpa. Primero, el juicio. Luego, en la serpiente hay una degradación. En la mujer, dolor, sujeción al hombre y sometida al hombre. En el hombre, trabajo difícil en una tierra llena de espinas hasta su muerte. Y después, en el hombre y su descendiente, excluso del árbol de la vida, y en el paraíso de Dios estaba tirado afuera. Aleluya. Por eso, hermanos míos, la primera cosa que podemos ver es el anuncio de la redención. La redención prometida, cuando dice la palabra inimistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Eso sabemos, hermanos míos, que en Génesis 3:15 dice así la palabra: haré que tú y la mujer sean enemigas, pondré enemistad entre su descendiente y lo tuyo, un hijo suyo te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Por eso que aquí, como he dicho antes, ese primer anuncio, hermanos míos, de la redención. Cuando el Señor dijo a la serpiente, cuando Dios habló con Adán y con Eva, Él le hizo una pregunta. ¿Qué pregunta le hizo? Dios no le hizo a Satanás, no, encarnado en la serpiente. Dios no le hizo a Satanás. Habló con Adán y Eva y la pregunta se la dio a Adán y Eva. Dios no se la hizo al diablo, a la que estaba encarnado en serpiente. Ninguna pregunta, porque no había nada que enseñarle. Por eso que Dios no ha hecho ninguna pregunta a la serpiente, porque no había nada que enseñarle. El Señor Dios no le preguntó nada a la serpiente, porque sabía que la serpiente era un mentiroso. Por eso pronunció inmediato sentencia sobre la serpiente. ¿Qué le dice? Maldita eres más que todos los animales. La primera parte de la maldición se dirige a los animales que Satanás utilizó para llevar a la tentación. Dios le ordenó a la serpiente de arrastrarse sobre el suelo en lugar de caminar sobre sus piernas como cualquiera otro animal. La criatura que tentó a Eva se convirtió en una serpiente como resultado del juicio de Dios sobre ella y fue deslizándose entre los arbustos. Por eso que Adán y Eva deben de hablarse a veces aterrorizado al ver cómo esta de una vez fue una hermosa criatura llamada serpiente, se transformó en un reptil, deslizándose con el servicio que hoy conocemos, pero ellos deben de haber pensado: esta hora es nuestro turno. Ahora Dios viene ahí diciendo: y pondré enemistad entre ti y la mujer. Además, hay una aversión natural entre la humanidad
y la serpiente sobre todo en parte femenina. Sobre tu vientre, dice, te arrastrará a la serpiente. Cualquier aporte noble que tuviera la criatura conocida como la serpiente antes de la caída y de la maldición, se había ido. Ahora la criatura que Satanás usa para tentar a Eva sería una criatura baja y humilde. Los seres involucrados en designios malvados no tienen otra forma que actuar sino con truco, antilógico, engaño, doble sentido. Cuando los hombres niegan las escrituras y la verdad de Dios, siempre va a trabajar en un estilo mezquino y malvado. Sobre tu vientre arrastrará. Si el culpable empieza a conspirar por su propio beneficio, planificado en su propia gloria, apunta a pervertir la verdad, podemos notar que nunca asume una posición valiente, abierta y varola, sino que esquiva, oculta, tuerce, cambia. Sobre tu vientre te arrastrará. El pecado es una cosa mala, desapreciable. La gran potestad del mal estaba aquí condenada, escogese y arrastrada, y su simiente nunca olvidará la postura de sus padres. Por eso que dice, polvo, a Adán le dice ahora, polvo, no, a la serpiente, perdón, polvo comerá todos los días de tu vida. Este fue el caso de la serpiente como un animal, pero también es cierto en Satanás, come polvo, transmite la idea de derrotar totalmente. Él derrota todo totalmente, porque el juicio de Dios sobre Satanás es para que sepa que está derrotado para siempre y siempre va a alcanzar la victoria, pero siempre caerá debajo de ella. Satanás fue en propio pensamiento majestuoso, triunfante sobre Jesús en la cruz, pero fracasó. A atacar a Jesús, Satanás determinó su propio destino, porque en Jesús es que compartimos la victoria sobre Satanás, y el Dios de paz aplastará a Satanás bajo vuestro pie en el nombre de Jesús. Aleluya. Y dice aquí, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la suya. Esta es la segunda parte de la maldición dirigida contra el mismo Satanás, porque Dios puso una animosidad natural entre Satanás y la humanidad. La enemistad tiene la idea de la mala voluntad, el odio y un anti-egoísmo mutual. El odio de Satanás hacia Eva no era nada nuevo, sino que ya estaba presente, pero ahora el hombre en general tiene antipatía hacia Satanás. Porque la enemistad de Eva y la serpiente parecía disfrutarse en este capítulo que ha terminado en la actualidad. Existe un temor natural de Satanás en el corazón del hombre. Si hemos nacido, hermano, de forma natural en rebeldía contra Dios, también hemos nacido cauteloso, temeroso de Satanás. Un deber de ser endurecido voluntariamente y ya sabiendo y sabía servir a Satanás instintamente. No sirvemos ni a Dios ni a Satanás, nos sirvemos a nosotros mismos, lo cual está bien para Satanás. A Satanás le va bien si tú te sirves a ti mismo. Por eso que alego esa maldición, la segunda parte dice, esta te herirá la cabeza y tú le herirás el talón. En esto Dios profetiza la condenación de Satanás, mostrando que la verdadera batalla entre Satanás y la simiente de la mujer, no hay duda que esto es una profecía de la derrota final de Jesús a Satanás, porque Dios anunció que Satanás herirá al Mesías, le va a hacer una herida al Mesías en el talón, pero el Mesías iba a aplastar a Satanás con una herida mortal. Esta herida es en la cabeza chapará a Satanás. Es como si Dios no pudiera
espera para anunciar su plan de salvación, para traer liberación a través del único conocido como la simiente de la mujer, en el nombre de Jesús. Ahí habla del talón, es la parte al alcance de la serpiente. Jesús toma su humanidad, él mismo está cerca al dominio de Satanás, de modo que Satanás pudiera golpearlo, pero este talón herido es lo suficiente doloroso. He aquí que nuestro Señor, herido en naturaleza humana, él fue traicionado, atado, acusado, abofeteado, azotado, escupió, le han escupido encima y fue clavado en la cruz, en el Golgotá, y allí tenía sed, fiebre, tiniebla y abandono. Pero aquí está la profecía. También se da el primer indicio del nacimiento virginal, declarando que el Mesías es el libertador y salía de la simiente de la mujer y no del hombre. ¡Aleluya! Por eso que Génesis 3:15 ha llamado al protocolo del Evangelio, el primer Evangelio. Lutero dijo que este versículo, este texto, abarca y comprende dentro de sí todo lo noble y glorioso que se pueda encontrar en las Escrituras. Este es el primer mensaje, un sermón evangélico que alguna vez fue entregado sobre la superficie de esta tierra. Fue un memorable discurso con Jehová mismo de predicador y toda la humanidad, y el príncipe de las tinieblas como Odisencia. Por esto que le dice, te va a herir la cabeza, que Dios viera la derrota de Satanás en primera oleada de victoria de Satanás, muestra que Dios sabía lo que estaba haciendo todo el tiempo, porque el plan de Dios no era un retroceso. Cuando Adán y Eva pecaron, porque el plan de Dios era traer algo más grande para el hombre que la inocencia del Edén. Dios quería más que un hombre inocente. Su plan era de traer al hombre redimido. El hombre redimido es de ser mayor que el hombre inocente. Solo es posible porque el hombre tenía algo que es lo que debía ser redimido en el nombre de Jesús. El hombre redimido es más mayor que el hombre inocente. Aleluya. Por eso, hermano mío, es decir, habrá una lucha entre el hombre y el poder que causó su caída. Este te le da la cabeza y el hombre será victorioso por medio de su representante, el Hijo del Hombre, que es Jesucristo. Amén y amén. Libro de los Hechos, hermanos míos, libro de los Hechos, dice: Jesús de Nazaret, y Dios le dio el poder del Espíritu Santo como Dios estaba con él. Jesús hizo siempre lo bueno y sanó a todos los que bebía bajo del poder del diablo. Dios sanó y libertó a todas las personas que vivían debajo el poder del diablo. Aleluya. Pero el que siempre hace lo malo es amigo del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el día en que Dios creó el mundo. Por esta razón, hermano mío, vino el Hijo de Dios al mundo para destruir todo lo que hace el diablo en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. La gloria es para mí. Por eso que Juan, primer epístola de Juan 3:8 dice esta palabra: vino el Hijo de Dios al mundo para destruir todo lo que hace el diablo en el nombre de Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque el que practica el pecado es del diablo. El que practica el pecado, que vive en pecado, es del diablo. Las personas que están asentadas en el pecado habitualmente no son hijos de Dios, son del diablo. Y Jesús vino para destruir las obras del diablo y liberarnos y hacernos libres de nuestra esclavitud al diablo.
Estamos esclavos del diablo y Dios ha venido liberado de nuestra esclavitud. Aleluya. Por eso, bueno, no se equivoque, hermanos míos. El Señor dice, el que comete pecado es del diablo. No sirve de nada de ponerse excusa o disculpa. Si usted es un amante del pecado, irá donde van los pecadores. Si usted que vive de esta manera dice que dice que ha creído en la sangre preciosa de Cristo, no lo creo, Señor. Si usted tuviera una fe verdadera y esa sangre preciosa, odiará el pecado. Pero si tú no recibes esa sangre preciosa ni esa verdadera fe, entonces no eres un hijo de Dios, sino que eres el hijo del diablo. Si te atreves a decir que está confiando en la expiación mientras vive en pecado, está mintiendo. Usted no confía en la expiación, porque donde hay una fe real en el sacrificio expiatorio está, y esto purifica al hombre y lo hace odiar al pecado. Y que cuando Dios derramó la sangre del Redentor, eso, cuando tú te limpias con la sangre y has recibido la sangre de Cristo, que está comprada a precio de sangre, eso te va a hacer odiar el pecado. Pero si la sangre y la fe no te hace odiar el pecado, porque eres un mentiroso, una mentirosa, entonces eres hijo del diablo. Nunca has recibido a Jesús, nunca has recibido la sangre, nunca has recibido la fe, nunca has creído y te has dejado purificar por el sacrificio del Jesús. Entonces tú eres un mentiroso, eres el hijo del diablo. Aleluya. Para esto, hermano, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Porque el Juan nos dio una razón por la cual Jesús vino. Él apareció para quitar nuestro pecado. Ahora Juan nos da otra razón, para deshacer las obras del diablo. Podemos imaginar el corazón de Dios afligido por la destrucción que el diablo ha causado sobre esta tierra. Afligido porque el hombre ha permitido que el diablo le haga todo. Pero Jesús vino a poner fin a todo esto, a vencer al diablo por completo con su vida, su sufrimiento, con su muerte y su resurrección. Dios ha vencido el diablo por completo por medio de su vida, de su sufrimiento, de su muerte y su resurrección. Aleluya. Ahora podemos observar el propósito de Jesús para deshacer las obras del diablo. No para neutralizarla, ni mitigarla, tampoco limitarla. Jesús quiere deshacer la obra del diablo. Porque mucha gente teme innecesariamente al diablo, temiendo lo que pueda hacer contra ellos. Si supiera que mientras caminamos en Jesús, el diablo no tiene miedo. El diablo no nos tiene miedo. Tú te piensas esto, pero cuando caminamos con Jesús, el diablo nos tiene miedo. Cuando tú caminas realmente con Jesús, el diablo te tiene miedo, porque está caminando con Jesús. Cuando a caminar en Jesús, ayudamos a ver y a deshacer las obras del diablo. Cuando uno verdaderamente ha sido redimido con la sangre de Cristo, ha sido limpiado, ha creído en Jesús, ha puesto su fe, el diablo te tiene miedo. ¿Por qué? Porque si camina con Jesús va a ayudar a deshacer la obra del diablo en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. El cambio, ser del diablo y ser hijo de Dios es distinto, porque viene cuando nacemos de Dios, cuando esto sucede en nuestra vieja naturaleza, inspirada en la rebelión instintiva de Adán, muere. Y se nos da una nueva naturaleza inspirada en la obediencia instintiva de Jesucristo. Por eso que Juan, el apóstol, aquí simplemente enfatiza lo que significa nacer de nuevo. Significa que llega un cambio en nuestra vida, es un cambio que se aplica en cada área de nuestra vida y medida que creemos en Jesús, pero es un cambio real si podemos observar. Aleluya. Por eso, hermano mío,
Yo lo creo con todo mi corazón, que Dios es poderoso, que Dios es grande, pero de verdad que Dios es lo mejor que podemos tener. Porque Efesios 4:22 dice, el mismo mensaje que predicó Pablo diciendo que como creyente debemos de despojarnos del viejo hombre que está viciando conforme los deseos engañosos y tenemos que revestir del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Aleluya. Pablo está explicando ahí, hermanos míos, no practicar el pecado. No puede pecar y no puede practicar el pecado porque no puede pecar, porque cada uno tiene el mismo tiempo verbal que no peque. Por eso primera epístola de Juan 3:6, lo que significa una práctica continua del pecado habitual. Juan nos dice que cuando nacemos de nuevo, nacido en la familia de Dios, hay un cambio real en nuestra relación con el pecado. Pero cuando llegó el día señalado por Dios, cuando nacemos de nuevo, hermanos míos, somos parte de la familia de Dios y tiene que haber un cambio real en nuestra vida. Y cuando hay un cambio real en nuestra vida, va a odiar el pecado y nuestra relación con el pecado se corta. Ya no tenemos más relación con él en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Por eso, hermanos míos, tenemos que ser muy cuidados. Y tú, dice la palabra, y tú le vas a ir el cancañán. Él dice que la victoria sería inmediatamente, sufrimiento inmediatamente, la muerte de la simiente de la mujer que Cristo le va a chafar la cabeza en la cruz del Calvario en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Por eso que Gálatas 4:4 dice, pero cuando llegó el día señalado por Dios, Él envió a su Hijo que nació de una mujer y se sometió a la ley de los judíos. ¿Por qué? Vamos a verlo juntos. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, la idea detrás de la frase, el cumplimiento del tiempo, es cuando sea el momento adecuado. Jesús vino en el momento justo, en el plan redentor de Dios, cuando el mundo estaba perfectamente preparado para la obra de Dios. Hasta ahí me sigue. Pero cuando introduce un contraste, el control de los rendimientos era solo por un tiempo limitado. Para aquello que estaba sujeto a la ley, puede parecer que la venida de Jesús estuvo retrasada, pero Pablo nos asegura que fue en el momento adecuado, en el nombre de Jesús. Porque aquí, en esa época en la que la paz romana se extendía por la mayor parte de la tierra civilizada, por lo tanto los viajes, los comercios eran posibles de una forma que antes era imposible. Había grandes caminos que estaba uniendo el imperio de los cesares y su diversa religión estaba unida de manera mucho más significativa por el lenguaje omnipresente de los griegos. Agregué el hecho de que el mundo se había hundido en un abismo moral tan bajo que incluso los paganos clamaban contra él y el hambre espiritual era evidente en toda parte, y que fue el momento perfecto para la venida de Cristo y para la expansión temprana del evangelio cristianismo en el nombre de Jesús. Ahora, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Jesús no solo vino como Hijo de Dios, sino también como nacido de mujer, nacido bajo la ley. Porque el eterno Hijo de Dios en el cielo adañó humanidad a su deidad y se hizo hombre, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Nacido de mujer puede ser una referencia velada al nacimiento virginal, porque Pablo nunca dice que Jesús nació de un hombre. El término más general, mujer, indica que Cristo nació como un verdadero hombre. Pablo nos dice que Cristo nació de hombre y mujer. Si solo de mujer, no de hombre. El que tiene a la Virgen en la mente es evidente para redimirse a lo que estaba bajo la ley, porque Jesús es Dios y Él tiene poder y los recursos para redimirlo.
Debemos que en Jesús es un hombre, tiene el derecho, la capacidad, el rendimiento. Vino a comprobar del mercado, del esclavo, de nuestra esclavitud al pecado y el hundimiento del mundo. Por eso que al fin que recibiste y recibimos la adopción del Hijo. Sería suficiente, hermanos míos, sería suficiente que nos comparara en el mercado de los esclavos. Pero la obra de Dios por nosotros no termina ahí. Luego somos elevados al lugar del Hijo e hija de Dios por adopción, porque todo ser humano es hijo de Dios en el sentido de ser descendencia suya. Sin embargo, todos los seres humanos son hijos de Dios en el sentido, en esta estrecha relación adoptiva en la que Pablo escribe aquí, en este sentido, hay hijo de Dios y hijo del diablo. Porque Pablo probablemente tiene en la mente la costumbre romana de la adopción, en la que los hijos adoptivos se le consideraba privilegio absolutamente iguales que en la familia, en los mismos estatutos como herederos. Pero dicen la palabra, hermanos míos, la palabra de Dios va más lejos que esto, hermano. Porque aquí vemos, hermano, que el libro de Isaías, dice, Dios mismo, Isaías 7:14 dice, Dios mismo le va a dar un señal a la joven que está embarazada y pronto tendrá un hijo al que pondrá el nombre Emmanuel, es decir, Dios con nosotros. Aleluya. Pero Mateo 1:21 va diciendo, cuando nazca el niño lo llamará Jesús. Él va a salvar a su pueblo del castigo que merece por sus pecados. Hermano, mira, Isaías está anunciando Emmanuel, que va a salir de un señal que una mujer joven va a ser embarazada, es la señal, y va a salir un nombre, Emmanuel, un hijo, es decir, Dios con nosotros. Pero cuando vemos la profecía de Isaías 7:14 con Mateo 1:21, dice, y cuando nazca el niño, ahí cambia, Dios está contigo, María, Dios te está llenando de su presencia, Dios está contigo. A María, a la Virgen, dice, Dios está contigo, y Dios te va a recubrir y va a tener un niño, y se llamará Emmanuel. Emmanuel. Isaías recibe esa visión, una mujer va a tener, una joven va a tener un niño y lo llamará Emmanuel, que Dios está con nosotros, porque Jesús es Dios y estaba dentro del vientre de María. Entonces Jesús estaba con su pueblo, estaba con nosotros, por eso. Pero más tarde, después de esa profecía, en Mateo 1:21, dice otra vez, cuando viene sobre María esa profecía, viene el Espíritu Santo sobre ella, y cuando nazca el niño, viene el ángel y le dice, cuando nazca el niño, lo llamará Jesús. Jesús es Dios y está con María, está con nosotros. Lo que había profetizado Isaías se cumple en Mateo 1:21, y el niño se llamará Jesús, el que va a salvar a su pueblo del castigo que merece por su pecado, en el nombre de Jesús. La profecía que el que había dicho en Génesis 3:15, había dicho que le aplastará la cabeza, pero ya el plan de Dios estaba en marcha. Isaías estaba anunciando que una joven va a estar embarazada y el niño se llamará Emmanuel, Dios con nosotros. Pero más tarde, después de esta profecía, sale Mateo 1:21 diciendo, lo llamará Jesús, el que va a salvar a su pueblo de lo que merece, lo va a salvar de sus pecados y de la garra del diablo, en el nombre de Jesús. Aquí vemos, hermano, que el proceso del plan de Dios ya está en marcha aquí. A partir de Génesis 3:15 ya Dios estaba anunciando la sentencia, Dios estaba anunciando que va a venir un Salvador. Luego Isaías lo confirma, que el Salvador vendrá por medio de una mujer embarazada. Y entonces ahí en Mateo vemos que el ángel se presenta a María y le dice que va a tener un hijo, tenía que llamar Jesús para salvar su pueblo. Es aquí que un ángel, hermano mío, del Señor le apareció en el sueño. Este no era el ángel del Señor, sino simplemente un ángel del Señor. Quizá fue Gabriel, próximamente en los anuncios de María y Zacarías.
pero estas fueron las visitas angélicas reales. Esto fue presentado a José en ensueño. El ensueño vino pensando en él, en esto. José estaba comprensible, preocupado por el misterioso embarazo de María, su futura mujer, lo que debía ser. Aunque había debido dejarla secretamente, no sentía cómodo como esa decisión. Pero José, hijo de David, el título de hijo de David, debería haber alertado a José que había algo muy importante en este mensaje. Hijo de David es una referencia al linaje legal de José, al trono de David, lo que ella se engendrado del Espíritu Santo. Parece que María no había dicho a José que estaba embarazada por el Espíritu Santo. Eso no debe de sorprenderse, hermano mío. ¿Cómo podría ella, porque él exceptó a Dios, aplica tal cosa? Esta palabra angélica para José fue persuasiva. No hay explicación de cómo pasó esto, aparte lo que está en Lucas 1:35, esta maravillosa concepción de nuestro Salvador. Es un misterio en que hay una indagada mucho, y por lo que tanto se llama un asombrecer. No hay indicio, acoplamiento pagano que la deidad y el humano en términos estrictamente físicos. En cambio, el poder del Señor manifestado en el Espíritu Santo, quien esperaba que fuera activo en la era mesiánica, milagrosamente provocó la concepción en el nombre de Jesús. Por eso, hermanos míos, ahora en el nombre de Jesús, lo llamará su nombre Jesús. El nombre de Jesús, la salvación de Jehová significa. La salvación de Jehová era bastante común en aquel día. Josefo menciona 12 hombres diferentes llamados Jesús en sus escritores, pero es sumamente bendito en nuestro día. Cuando dijo más tarde el apóstol Pedro, no hay otro nombre bajo el cielo dando los nombres que podamos ser salvos. No hay otro hombre ni otro hombre que podamos ser salvos. El nombre que el ángel mandó a José, que diera al hijo de María, era uno que era común en aquel tiempo. Su significado completo era la salvación de Jehová. Jesús es la salvación de Jehová, porque Él salvaría a su pueblo de sus pecados. El mensaje angélico declarado breve, herculamente la obra del Mesías venidero. Jesús vendría como Salvador y vendrá a salvar a su pueblo de sus pecados. Esta descripción de la obra de Jesús nos recuerda que Jesús viene a nosotros mientras estamos en pecado, pero su propósito es salvarnos de nuestro pecado. Nos salva primeramente del castigo del pecado, después del poder del pecado y finalmente de la presencia del pecado, en el nombre de Jesús de Nazaret. Viene a salvar de la salvación de los pecados. Es un elemento en la esperanza del Antiguo Testamento, por ejemplo, Isaías 53, Jeremías 31, Ezequiel 36, y más tarde en la perspectiva mesiánica posterior, pero no la dominante. El hecho que de aquí no habla de la salvación de otras cosas advierte y avisa al lector que no espere que este Mesías se conforme a la esperanza más popular de un libertador nacional. No. Maravillosamente dice su pueblo. Si hubiera dicho el pueblo de Dios, podríamos haber pensado que era reservado solo para el pueblo judío, pero no es pertenecer a Abraham. Lo que trae la salvación del pecado es pertenecer a Jesucristo, siendo uno de su pueblo. ¿Ha entendido lo que te estoy diciendo? Dios viene a salvar a su pueblo, pero no la persona que pertenece a Abraham, que no trae la salvación del pecado, no, lo que pertenece a Jesús, ellos, lo que pertenece a Jesús, y siendo uno de su pueblo, ahí trae la salvación Dios. Lo que pertenecemos a Jesús, ahí trae la salvación sobre el pecado. Aleluya. Por eso, hermanos míos, que la redención en la figura del Señor efectúa el primer sacrificio para poder vestir la primera pareja culpable, un cuadro que simboliza el cubrir una conciencia culpable y mediante un sacrificio de sangre. El libro de Génesis es el relato desarrollado de esta promesa de redención, hermano, mostrado cómo pasó
por diferentes personas y familias. Por eso, hermanos míos, quiero concluir con esto, hermano. No te olvides que Jesús viene a salvar su pueblo. No viene a salvar de tu pecado si pertenece a Abraham, no. Si pertenece a Cristo y eres uno de la familia de Cristo, Dios viene a salvar lo que le pertenece a Jesús. Aleluya. Hasta aquí, hermano, el programa a través de la Biblia. Hoy hemos hablado de la caída del hombre en el jardín del Edén, y con la voluntad de Dios, el próximo programa hablaremos de la primera civilización, si Dios lo permite. Sin decir más nada, hermano, os doy gracias por haber escuchado, y pienso que habéis entendido que Dios, del principio, el plan de Dios estaba en marcha en Génesis 3:15, que ha puesto enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente del diablo. Después ahí anuncia la profecía que está en Génesis 3:15, que una joven va a estar embarazada y su hijo se llama Emmanuel, Dios con nosotros. Más tarde, después, Mateo 1:21, viene el ángel Gabriel, le da el mensaje a María, que el Espíritu Santo la va a cubrir y va a estar embarazada, pero el hijo se llama Jesús. ¿Qué significa? Jesús, la salvación de Jehová. Arriba, Isaías, Dios con nosotros, y aquí la salvación de Jehová. Dios está con nosotros, la salvación de Jehová. Amén. Que Dios os bendiga, y que Dios bendiga a todos los que han podido pillar esto. Isaías dice, lo repito porque me gusta mucho, Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Por qué Dios está con nosotros? Porque el Mateo dice la salvación de Jehová. Dios está con nosotros para sacarnos del pecado, porque la salvación de Jehová ha nacido en María, en el libro de Mateo 1:21, ahí el nacimiento del Mesías. Ahí anuncia, Jehová está con nosotros, pero ahora Jehová ha puesto un plan para sacarnos del pecado y de la garra del diablo en Jesucristo, la salvación de Jehová. Aleluya, que Dios os bendiga. Se lo digo al próximo programa a través de la Biblia. Bendiciones para todos, y que Dios os bendiga de gran manera. Al próximo programa, shalom.